buenas. Pues vamos a ver qué es esto de características de la función y qué hay que analizar o qué hay que estudiar cuando se pide que se estudie una función. Aquí os he hecho un pequeño esquema donde tenéis todas las cosas que solemos mirar cuando se hace un estudio de la función, empezando por el dominio. A ver, lo que he hecho es que os he grabado un vídeo con un estudio completo de una función más o menos complejita, donde tiene de todo para que veáis cómo se estudia. Ese vídeo dura bastante, ¿vale? Son 18 minutos y medio, una cosa así. Lo siento. Y luego he grabado otro vídeo, pues simplemente planteando otra función para que lo hagáis vosotros. Y luego os he puesto las soluciones y he comentado dos o tres cositas para aclarar, que se dura un minuto y pico. Pero bueno, aquí simplemente pues haceros una referencia a todo lo que vamos a estudiar, el dominio de la función, el recorrido, los puntos de corte con los ejes, la continuidad o puntos de discontinuidad de una función a lo largo del dominio, las zonas de crecimiento o zonas constantes, junto con los extremos, que son los máximos y los mínimos, absolutos y relativos. La tasa de variación media la vamos a estudiar aparte, no se estudia habitualmente en un estudio de función, porque tasa de variación media ya veréis que es en un intervalo concreto el que nos pidan, y aquí nos están pidiendo que estudiemos la función completa. Curvatura, que sí veremos las zonas donde la función es cóncava o convexa, y los puntos de inflexión, que es cuando cambia de una cosa a otra. La simetría, que ya la hacemos el año pasado, simetría par, simetría impar. La tendencia y periodicidad. Bueno, periodicidad sí lo vimos el año pasado, muy sencillo, es cuando se repite la función cada cierto intervalo de x. Y la tendencia, pues veréis que es una cosa de nueva, pero muy, 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 muy sencilla. Y bueno, pues nada, voy a pasar ya al vídeo donde explico una función completa y nada, simplemente para que espero que os ayude y que os sirva para aclarar algunas cosas y entender cómo se hace esto. Pues vamos a analizar o a estudiar esta función que tenemos aquí, que tiene un poquito de todo, a ver qué tal. Como veis, pues le vamos a analizar todo lo que es dominio, recorrido, puntos de corte con ambos ejes, crecimiento y zona constante o intervalos donde sea constante, los extremos, concavidad y convexidad, es decir, la curvatura, puntos de inflexión, lo explicaré cuando lleguemos al momento. Simetría, periodicidad y tendencias, ¿vale? Bueno, vamos a ir poquito a poquito. Primero el dominio. Recordamos que el dominio es todos los valores de x o todo el conjunto de valores de x para los cuales existe la función. Por ejemplo, aquí está definida para todo el dominio desde menos infinito hasta infinito menos algunos trozos. ¿Cuáles son los trozos donde no está definida la función? Por ejemplo, aquí desde menos 6 a menos 5 no existe función para esos puntos. Aquí tenemos un hueco también donde no está definida la función para x igual a menos 3. No existe f de menos 3. F de menos 2 nos pasa lo mismo, tampoco existe. Y aquí no hay ningún problema. Aquí para f de 2 sí existe, pero está aquí arriba. En la zona de 2 a 3 no existe. Y en adelante ya sí existe en todo el resto del dominio. Así que vamos a escribir todo eso poquito a poquito. A ver, va desde menos infinito hasta menos 6. ¿Incluido el menos 6? Pues sí, porque como veíamos, está con un punto cerrado, es decir, que está incluido. Unión, siguiente zona donde está definida, pues de menos 5 hasta menos 3, sin incluir, porque esa es la zona que va por aquí. Hasta aquí que no está incluido. Ahora de menos 3 hasta menos 2. Seguimos entonces. Unión, menos 3, menos 2. Ambos sin incluir. Unión desde menos 2 hasta, ahora está hasta 2, incluido 2. ¿Veis por qué está incluido el 2? Porque la f de 2 existe, vale 1. No está donde suponíamos que iba a estar según lo vamos recorriendo, da un saltito o está desplazado ese punto, mejor dicho, pero existe. O sea, si tú dices, ¿cuánto vale la función cuando x vale 2? Pues la función vale 1. O sea que existe. Y el último tramito, pues es desde 3 incluido hasta más infinito. Me he metido ahí un poquito en la concavidad, pero bueno. Bueno, pues ese es el dominio, un poquito complejo, lógicamente, pero así nos da tiempo a ver pues distintas opciones o distintas posibilidades que hay cuando vemos el dominio. En cuanto al recorrido, bueno, pues esto es muy fácil, porque el valor más pequeño que tiene, si os dais cuenta, es menos infinito, que sigue por aquí o sigue por aquí, con lo cual es menos infinito el punto más bajo. Y el punto más alto, pues como esto viene desde más infinito, pues también es más infinito. Con lo cual, recorrido todo R, es decir, de menos infinito a más infinito. Ha sido fácil.
Puntos de corte. Bueno, voy a pintar en verde el punto de corte con el eje X, que son este y se acabó. No hay ningún punto de corte más. Y en amarillo, naranja mejor dicho, voy a poner el punto de corte con el eje Y. Vale, pues ya simplemente es poner los valores. Cuidado, porque con el eje X vamos a poner valores de Y. Y en el eje Y vamos a poner valores de X, de dónde se sitúa ese punto. Por ejemplo, el valor de puntos de corte con el eje X sería en X igual a, pues vamos a poner menos 6,5, ¿vale? Que sería aquel punto y coma. Para X igual a, otro punto de corte sería menos 2,5. Y por último, X igual a aproximadamente, ¿vale? Menos 1,5. Pues esos serían los tres puntos de corte con el eje X. Y con el eje Y, bueno, pues con el eje Y tendríamos claramente igual a menos 2, que es el punto donde hemos visto que se corta. Bien, vamos a ver la zona de crecimiento y decrecimiento. Si os dais cuenta, bueno, esto es relativamente sencillo. Lo que tenemos que tener en cuenta es si hay algún máximo mínimo para no incluirlo o algún punto donde no sea continuo o lo que sea para no incluirlo. Vamos a ver, zona de crecimiento, pues sería desde menos infinito hasta menos 6. Incluido el 6, bueno, pues al principio lo vamos a dejar fuera, porque no sabemos lo que pasaría a continuación porque no está definido. Unión, siguiente zona de crecimiento. Vemos que a continuación es decreciente, esto es decreciente, esto es constante y esto vuelve a ser creciente. Así que esta sería la zona que incluiríamos ahora. Zona decreciente sería entonces desde 3, vamos a dejarlo excluido en principio, hasta más infinito, lógicamente sin incluir. Así que eso es la zona de crecimiento. Vamos a ver el decrecimiento. Decrecimiento, bueno, pues casi que es prácticamente igual, pero cuando decrece. Es decir, vamos a poner desde menos 5 sin incluir, porque ya sabéis que menos 5 no está incluido. Tendremos que excluir este punto también. Aquí excluiremos el punto x igual a menos 2. Vendremos hasta aquí sin incluirlo y ya está, porque no hay más. Así que vamos a por ello. Desde menos 5 hasta menos 3 sin incluir. Y ahora desde menos 3 hasta menos 2. Unión desde menos 2 hasta 0 sin incluir. ¿Veis que esos tres, por si no queda claro, sería esta zona desde menos 1, perdón, desde menos 5 hasta menos 3 sin incluir porque no está definido, no se puede incluir. Desde menos 3 hasta menos 2, cuidado que estamos haciendo siempre referencia a valores de la x. Este punto, o sea, la función que se va hacia abajo, hacia el menos infinito, pero es para cuando x vale 2, menos 2, sin llegar. Pero me hago referencia siempre a menos 2. Cuidado, no a menos infinito, porque aunque tienda a menos infinito, ese es el valor de la función. Y yo estoy dando valores de x, ¿de acuerdo? Donde la función, bueno, pues tira hacia menos infinito, es creciente, creciente, lo que sea. Pero es valores de x. Unión menos 2 hasta 0, sin incluir el 0. También lo vamos a excluir. Y ya no hay más zonas decreciente. Y zona constante, pues bueno, pues ya veis que zona constante sería desde 0 hasta 2. Incluido el 2, no porque el 2 de repente se desplaza hasta arriba, hasta donde y vale 1, así que no lo incluimos. Bien, vamos a ver entonces máximos relativos y mínimos relativos. Recuerdo, máximo relativo es donde la función, el punto donde la función pasa de ser creciente a decreciente. ¿Hay algún sitio que veamos nosotros donde pase de creciente a decreciente? Pues no. Luego entonces simplemente ponemos conjunto vacío, no existe. ¿Vale? Conjunto vacío, no es un cero, es un conjunto vacío. Mínimo relativo. ¿Hay algún punto que pase la función de decreciente a creciente? Pues si nos fijamos bien, no hay ninguno tampoco, así que conjunto vacío. Máximo absoluto. ¿Existe un valor que esté por encima de todos los demás? Como hemos visto que el recorrido va de menos infinito a más infinito, en cuanto veamos que esto tiende a más infinito, pues ya sabemos que no hay máximo. Y si tiende hacia menos infinito, tampoco hay mínimo. Absolutos me estoy refiriendo, ¿de acuerdo? No hay máximos absolutos, no hay mínimos absolutos. Conjunto vacío, conjunto vacío. Y vamos a ver lo de la concavidad y convexidad, que eso habrá que verlo. Mirad, una función es cóncava cuando si en un tramo o en un intervalo, si yo cojo dos puntos de ese intervalo
y el segmento que los une queda por debajo de la gráfica. Por ejemplo, me voy a centrar en la primera parte, donde desde menos infinito hasta menos 6. Voy a borrar un momentito el puntito verde ese que hay ahí, a ver si soy capaz, ¿vale? Para que quede claro. Y ahora, en verde, por ejemplo, también, voy a pintar dos puntos cualquiera, ese y este. Si yo dibujo un segmento, ves que queda por debajo de la gráfica, ¿verdad? Pues eso quiere decir cóncavo, ¿de acuerdo? ¿Qué sería, por ejemplo, esta zona? Desde aquí hasta aquí. ¿El segmento queda por debajo de la gráfica? Pues cóncavo. Por ejemplo, aquí. Cojo un punto aquí, otro punto aquí, los uno y queda por debajo. Pues cóncavo. Vamos a pasar uno que sea convexo. Vamos a ver, vamos, que lo que tenga que salir. No es que yo quiera que salga convexo. Será como sea. Pero vamos a ver el siguiente tramo que ya es cóncavo. Si cojo dos puntos cualquiera, este y este, por ejemplo, los uno con un segmento, y ahora, curiosamente, el segmento queda por encima de la gráfica. Eso quiere decir convexo. En la zona constante no hay ni convexidad ni concavidad, y en la zona última de 3 hacia infinito, pues si cojo los dos puntos, pues me queda cóncavo, como veis, porque queda por debajo de la gráfica. Así que lo único que tengo que hacer ya es escribir esos intervalos de concavidad y convexidad. Vamos allá. El primer intervalo de concavidad, vemos que es desde menos infinito hasta menos 6. Unión, siguiente de concavidad, pues será de menos 5 a menos 3. Y unión, ya que este está casi junto, de menos 3 a menos 2. Y me queda un último tramo de concavidad, lo voy a escribir aquí aunque sea en pequeñito. Unión desde 3 hasta más infinito. Y ahí quedan todos los intervalos de concavidad. Y convexidad ya hemos visto que solo es 1, con lo cual, muy sencillo, convexidad será solo la zona desde, fijaos, cuando la x vale menos 2 hasta cuando la x vale 0. Solo hay ese tramo de convexidad. Punto de inflexión. Los puntos de inflexión son aquellos puntos donde la función pasa de ser convexa a cóncava o de cóncava a convexa. Si os dais cuenta, no hay ningún punto que pertenezca al dominio donde pase de cóncava a convexa. Ningún punto donde se vea un cambio de curvatura, porque esto es al final curvatura. No lo hay, con lo cual no tenemos que poner ningún punto de inflexión. Y me podréis decir, bueno, José Pablo, pero es que aquí, en x igual a menos 2, la función pasa de ser cóncava a ser convexa. Pues sí, pero ese punto x igual a 2 no está en el dominio, no existe para la función, con lo cual no se puede considerar un punto de inflexión. Así que, como hemos dicho, punto de inflexión nulo. Simetría. ¿Hay algún tipo de simetría par o impar? Os recuerdo que par quiere decir como si tuviéramos un espejo en el eje Y, que evidentemente no, o simetría impar, que es cuando tendríamos una simetría con respecto al origen, es decir, que se reflejarían como si fueran radios que se reflejarían por el, digamos, punto 0, 0, que no, tampoco es el caso, con lo cual no hay simetría. Y periodicidad. Pues periodicidad se ve que tampoco, ¿no? La función no se repite cada cierto tiempo, con lo cual no hay periodicidad. Tendencias. Pues aquí sí parece que tenemos una serie de tendencias, que vamos a explicarlo. Las tendencias son cuando ponemos esas flechitas donde entendemos que la función sigue hacia adelante, pero no nos cabe ya en la gráfica. Es decir, voy a borrar un momento lo que he puesto la convexidad y lo trabajamos gráficamente. Bueno, pues los valores donde la función parece que tiende a algo son este y este, que veremos que es el mismo, y por último este, no hay ninguno más. Este no lo vamos a considerar, el de x igual a x tiende a menos infinito, porque, bueno, tiende a menos infinito y tampoco nos interesa mucho en este caso. Los otros sí nos interesan más. Bueno, pues vamos a ver, bueno, repito que este no lo vamos a considerar. Vamos a ver qué pasa en x igual a menos 2. Cuando x vale menos 2, cuando x se acerca a menos 2, esa flechita quiere decir tiende a menos 2, pues veis que la función tiende o a menos infinito si estoy a este lado del menos 2,
o tiende a infinito si estoy a este lado del menos 2. Es decir, si doy el valor menos 1,9999, pues parece que tiende a un número muy grande, a más infinito. Pero si le doy menos 2,000001, que está por aquí, pues tendrá un valor muy bajo, muy negativo, menos 100.000, tiende a menos infinito. Pero claro, depende de qué lado del menos 2 estoy. ¿Cómo se escribe eso? Bueno, pues escribimos que tiende a menos 2 por la derecha o tiende a menos 2 por la izquierda, negativo, ¿vale? Pues cuando x tiende a menos 2 positivo, es decir, por la derecha, se dice que la y tiende, si es por la derecha, fijaos, a la derecha del menos 2 tiende a más infinito, pues se pone más infinito. Y sin embargo, si tiende a menos 2, pero por la izquierda, pues entonces la y tiende a menos infinito. Eso es lo que se llama las tendencias. Y hay otra tendencia más, otro punto de tendencia más, que sería cuando x tiende a infinito. Fijaos, que al revés que cuando x tiende a menos infinito, lo voy a escribir aquí pero lo voy a borrar, ¿vale? Cuando x tiende a menos infinito, pues la y tiende a menos infinito. Que digamos que no es una cosa de momento muy interesante para nosotros, pero lo que sí es interesante es justo lo que decía antes, que os fijéis que cuando x tiende, a ver, sí, cuando x tiende a más infinito, lo voy a señalar, eso quiere decir cuando x tiende a un valor muy grande, ¿a qué valor se aproxima la función? Vemos que hay aquí dibujado una asíntota horizontal, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que la función, a medida que la x crece indefinidamente, se acerca todo lo que yo quiera a la función, pero sin llegar nunca a tocarla. Es decir, que esto seguiría, esta es la asíntota, ¿vale? Y la función seguiría acercándose, pero sin tocar nunca. Eso quiere decir que la x se acerca todo lo que yo quiera. ¿A qué valor? Bueno, pues este valor en realidad es menos 1, ¿verdad? Bueno, pues eso quiere decir, o se escribe, como que cuando x tiende a más infinito, la y, en este caso, tiende a menos 1, el valor menos 1, que es la asíntota horizontal. ¿De acuerdo? Solo nos quedaría estudiar la continuidad, ¿de acuerdo? Que lo vamos a poner aquí, que no lo he puesto antes. La continuidad ya sabéis que es que una función es continua cuando la puedo escribir, o la puedo dibujar, perdón, no escribir, sino dibujar sin tener que levantar el lápiz del papel. En este caso veis que tenemos varios saltos, varias circunstancias, que lógicamente hay zonas donde no va a ser continua. Bueno, pues la función es continua en lo que se suele hacer para la continuidad es decir dónde la función no es continua. Cuando se dice, estudie usted la continuidad. Bueno, pues lo que realmente se estudia es la no continuidad, las zonas donde no es continua. Se dice es continua en todo el dominio, excepto en los siguientes puntos. Bien, ¿dónde no es continua la función? ¿Qué podemos decir de la función que tenemos delante? Bueno, pues podemos decir para qué valores de x la función no es continua. Podemos decir para x igual a menos 3 le pasa algo, en x igual a menos 2 también le pasa algo, ahora veremos lo que es cada cosa, en x igual a 2 también le pasa algo y ya nada más. Esos son los puntos de discontinuidad. Lógicamente, hay zonas donde la función no está definida, como hemos dicho en el dominio, esas zonas ya no son de discontinuidad, simplemente son zonas que ni siquiera pertenecen a la función. Los puntos de continuidad o los puntos de discontinuidad que tenemos aquí, vamos a analizarlos entonces, qué es lo que les pasa. ¿Qué ocurre en x igual a menos 3? Bueno, pues que hay un punto que no está definido, simplemente hay un agujero, por decirlo así. Vale, todo lo que sean agujeros, como son este o como son este, son discontinuidades evitables. La vamos a llamar así, evitables. Y este caso es, en el caso de x igual a menos 3, es simplemente punto no definido. ¿Vale? Simplemente se llama así, punto no definido. ¿Qué pasa en x igual a menos 2? Bueno, pues ahí ya tenemos otra cosa. Ahí tenemos un salto, la función da un salto tremendo. Hay que levantar el lápiz del papel y llevarlo a otro sitio para continuar trazándola. Con lo cual eso es una discontinuidad inevitable. Lo siento que sea tan chiquitito, espero que se vea bien. Inevitable. En este caso de salto infinito. Si fuera un salto
no infinito, es decir, que no se va al infinito o al menos infinito, no existe ninguno de los dos, pues sería salto finito. Ya veremos alguno en clase de todas maneras. ¿Y qué pasa en x igual a 2? Bueno, pues en x igual a 2 parece que no es un salto, sino que lo que hay es un punto desplazado. Y de hecho se llama así, es una discontinuidad evitable y se llama punto desplazado. ¿Vale? Y nada, con esto terminamos. Ha quedado un vídeo muy largo, lo siento, pero es que no sé cómo decirlo en menos tiempo. Pero hemos dado un repaso a todas las características que se ven de la función cuando se estudia una función. También que me he buscado una un poquito compleja, que tenga un poco de todo, porque si no, bueno, pues espero que os ayude. Bueno, pues aquí tenéis una función para que analicéis vosotros. Ahí tenéis todos los apartados que vamos a estudiar. Y en principio yo no voy a explicarlo uno por uno, ¿vale? Quizás solamente los más importantes. Yo os sugiero que ahora paréis la función, o sea, paréis el vídeo, perdón, lo intentéis hacer vosotros y luego veáis el resultado final, ¿vale? Yo lo voy escribiendo poquito a poquito y solo voy a hacer comentarios en algún punto que requiera algo más de proceso, de interpretación. Ahí tenéis el dominio y si os preguntáis por qué demonios no he hecho ninguna pausa aquí, es porque está completamente definido en todo momento. Es decir, en -4 no hace falta interrumpir el dominio porque está definido para 4, para antes de 4, para después de 4 y aquí sí hay que interrumpir. Aquí no hay que interrumpir tampoco porque en x igual a 2 existe la función justo antes también, justo después también, con lo cual no hay que pararse. El recorrido está claro y el punto de corte, si os habéis preguntado por qué no he puesto este como punto de corte, es precisamente porque no llega a tocar al eje. El valor de la función cuando x vale -4 está aquí, no está ahí. Luego ahí no hay toque con el eje, no hay corte con el eje. Bien, lo único reseñable es quizá lo de las tendencias, ¿vale? Que vemos que cuando x tiende a menos infinito, cuando x tiende a menos infinito, se va por ahí, la función se acerca cada vez más a la asíntota horizontal, que es y igual a -1. Por eso ponemos que tiende a -1. La función tiende a -1. Y por otro lado, la única otra tendencia es x igual a -2, donde la y tiende a menos infinito, ¿vale? Tanto por un lado como por el otro. En este caso no hacemos diferencia entre por la izquierda y por la derecha, porque en realidad los dos tienen el mismo valor, que es menos infinito. Así que ahí quedáis.